Hola, ¿qué tal? Esto es Charlas de Mentes. Hoy nos resistimos a la nada con un periodista que nos va a contar sobre su último libro y especialmente sobre dos temas muy candentes en este momento, el narcotráfico y la Operación Océano. Hoy nos resistimos a la nada con Antonio Ladra. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Bernardo? Muchas gracias Bien, por la por invitación suerte. acá. Vamos a decirle a la gente que mientras estamos grabando están las declaraciones de la Operación Océano en este momento. Exacto, sí. Es la primera declaración que hace la principal víctima, o digamos una de las que dio inicio a la investigación de esta mega causa, porque es una causa 40 muy imputados, grande. ¿no? No, en realidad son 32 imputados, 32 hombres y una mujer. Ha habido un condenado solo que hizo un acuerdo abreviado con la Fiscalía y el resto están formalizados con medidas cautelares que terminan ahora en noviembre. Pero lo importante de estos días ha sido que por primera vez la víctima denunciante está declarando ante la Fiscalía de manera... Con un montón de precauciones. Con un montón de precauciones, etcétera, ¿no? Es una chica con una gran fragilidad emocional que hoy no es menor, pero cuando ocurrieron los hechos sí era menor. Es que pasó un tiempo, ¿no? Y sí, pasó un tiempo. No digo ya desde el fallecimiento de Aldana, pero digo, pasó un tiempo de los hechos ocurridos. Sí, en verdad el episodio comienza en noviembre del año 2019 con una denuncia que hay de un ciudadano paraguayo a dos chicas, dos menores, que una de ellas era esta, y la otra era una chica llamada Aldana Bonsignore. Aldana Bonsignore apareció ahogada en el arroyo Solís en marzo del año 2020, y ahí se unieron esos dos temas. Es decir, cuando se hacen las pericias de los celulares de Aldana, más las pericias de los celulares de la otra chica a raíz de la denuncia que había por extorsión que le habían hecho, se vio que había conexión. Y a partir de ahí se comienza a investigar y en mayo en mayo del año 2020, se conoce públicamente la existencia de esta llamada Operación Océano, Claro, con cinco formalizados. Surge todo en plena pandemia, cuando no se hablaba de ninguna otra cosa, surge esto como un bombazo aparte. Sí, prácticamente sí fue así. Y lo que pasa es que después empezaron a caer denuncias y empezaron a caer también gente que estaba formalizada hasta totalizar esa cantidad que nunca en la historia ha habido. Cuando tú me dijiste 40, en verdad son 40 abogados. Abogados. Abogados, defensores de quienes están formalizados. La flor y nata de la abogacía, de los abogados penales, aunque hay de todo también, ¿no? Yo vivo en la Ciudad Vieja y me he encontrado con algunos abogados... De los que tienen nombre. No, de los que no tienen nombre, pero quieren entrar en la causa porque es una causa que tiene... Alto perfil. Que tiene alto perfil, que tiene prensa, y entonces quieren estar ahí. Y me han preguntado, ¿cómo puedo involucrarme? ¿Cómo podría integrarme? O sea, un deseo de sacar rédito de una desgracia, digamos. Lo que ocurre es que es una causa con un gran perfil, es una causa, eso lo caracterizó muy bien el ex fiscal Jorge Díaz cuando dijo acá es una causa donde la opinión pública tiene mucho que ver encausado, porque la opinión pública tiene un peso muy importante a raíz de otro tipo de acciones, como pueden ser denuncias anónimas, etc. Pero no, acá hay una causa que está encausada y que la opinión pública tiene su peso, pero además está en el marco de la justicia, donde hay investigación, donde están involucrados la policía, está involucrado la fiscalía, está involucrado los jueces, los abogados defensores, hay víctimas, es decir, están todas las garantías que brinda un Estado de Derecho. Claro. Pero entonces es una causa de muy alto perfil, con personajes, algunos de ellos muy poderosos, con mucho dinero o acceso a niveles de poder importantes. Entonces eso la ha hecho como muy atractiva desde el punto de vista mediático también, ¿no? Claro, o sea, es buscar rédito. Sí. En las películas de Estados Unidos, donde hay un sistema judicial diferente, con jurado de pares, secuestran al jurado para que no tenga acceso a la opinión pública, justamente. Claro, justamente, sí. Bueno, aquí eso no es así porque el sistema de justicia se actúa de otra manera, pero hay como es
digamos, un impacto a nivel de la población. Basta ir a Wikipedia y hay en la página de Wikipedia está en la entrada Operación Océano, está todo contado así. Claro. O sea, cuando llega a ese nivel, quiere decir que adquirió un nivel de exposición pública muy importante. Sí, mi principal fuente de información ha sido, bueno, por supuesto, algún libro que se editó, pero sobre todo un trabajo que tú hiciste en conjunto con Marianela Morena, que devino en la obra de ella, Muñecas de piel. Sí, exacto, sí. Bueno, en verdad allí, en verdad está basada o inspirada en el caso de Operación Océano, pero no es el caso de Operación Océano. No, sin duda que no. Porque una de las cosas que yo siempre decía, que hablábamos con Marianela, era, si hiciéramos el documental o la obra de teatro sobre Operación Océano, tenemos que tener 70 personas arriba del escenario, Claro. por ejemplo, ¿no? Y eran 3. Pero notoriamente sí, estaba inspirada en Operación Océano, como ocurre con muchas de las series que uno puede ver en Netflix o Sí, por HBO, supuesto. lo que fuera. Lo que pasa es que el poder en la sombra se veía porque esta obra fue censurada sin verla, denunciada sin verla. Sí. Nosotros, cuando estuvo Marianela, hablamos, por supuesto, de la investigación que ella hizo contigo, pero generó cosas que otras investigaciones de un tenor similar no sacaban. No lo hicieron, es cierto. Por eso debe haber sido importante por el tema de lo que era la exposición pública. Y de verdad, por suerte hubo una reacción de la justicia, hubo una decisión judicial porque hubo un sobreseimiento, sí. un amparo y después esto fue llevado a otra instancia, pero en apelación. Pero quizás ese dictamen es un dictamen fundacional acá en Uruguay. Sí, y lamentablemente debo decir que no hubo reacción del corpus teatral. Hubo mala. Mala y de verdad una reacción, digamos, de estar mirando a ver si esto favorece o no favorece a Marianela o favorece o no favorece a alguien. Yo no soy del ambiente, por eso, del ambiente teatral. Soy un teatrero, voy al teatro, claro. pero no... Pero debo decir que a mí me asombró realmente. Pero también digo que en el ámbito periodístico tampoco no hubo posicionamiento. Es decir, nadie se dio cuenta de la gravedad del asunto. Era como si yo te hubiera dicho, mira, vas a hacer una entrevista, yo quiero tener las preguntas que me vas a hacer. Alguna gente sí, Gabriel Pereira, Sergio Bianchi. Sí, claro, pero muy pocos. Realmente no hubo un pronunciamiento de APU, por ejemplo. No, de APU de SUA hubo un pronunciamiento que incluso llegó a ser cuestionado luego. Sí, es lo que te iba a decir, porque en este momento, a mí lo que me llama más la atención fue que hubo ciertos movimientos feministas que se pusieron en contra de Marianela. Sí. Cuando está una obra que si algo denuncia el patriarcado y no es la pedofilia, bueno, caramba. No, ni que hablar. Y además la trayectoria de Marianela. Porque hay que tomar en cuenta eso también. Irreprochable. ¿No? Ni que hablar, digo, pero aparte de Marianela, que en este momento está triunfando en España. Exacto. Con una apuesta de Fuente Ovejuna con Mané Pérez, una de las actrices de Muñeca de Piel. No tiene que pedirle permiso a nadie. No, por supuesto. Pero tuvo que pedir permiso. Sí, de alguna manera fue así y debo rescatar el papel también que jugaron en esto, bueno, los actores que se involucraron realmente y el cuerpo de abogados, los abogados, Diego Pescadere, que trabajó y que se puso en la camiseta realmente en saber cuál era la gravedad del asunto, ¿no? José Miguel Onaindía también, que estuvo apoyándonos. ¿Sabes que Uruguay no ha valorado el privilegio que es tener a José Miguel Onaindía en Uruguay? Bueno, no han sabido valorar. No lo han sabido valorar, exacto. Sí. Es un gestor de un nivel, clase superlativo, 1 mundial. Sí, clase 1 mundial. Por ejemplo, ahora y excelente persona, además. Bueno, además, y vecino. No, pero además ahora con este
tema que hubo en el Teatro Colón, por ejemplo, que salieron a cuestionar en Argentina. Él es uno de los firmantes de la Carta de la Intelectualidad Argentina, una intelectualidad donde hay gente que ni se habla entre ellos, pero tienen claro hacia dónde apuntaba ese intento de censura, ¿no? O sea, no miraron las chacritas, miraron el bosque, no miraron el arbolito, miraron el bosque. Es que el problema de la censura hoy en día, a mí me angustia. Yo te voy a ser sincero, el ataque que están sufriendo las libertades hoy en día es un tema que me parece acuciante. No hablemos solamente de las denuncias anónimas y los linchamientos, que también ha afectado al carnaval y al teatro, sino, por ejemplo, especialmente en Argentina, el tema de los libertarios, que se llenan la boca de la palabra libertad, pero son censuradores y completamente totalitarios. Ahora, vos te das cuenta que además hay un problema que es la desaparición de esa opinión de centro, porque ese es el gran drama que vive Argentina. Cuando hablan de la grieta, ya no es grieta, es una zanja donde los que están de un lado y del otro es que ellos no hablan pueden ni tocarse. despectivamente de Corea del Centro, como diciendo que no existe, obviamente. Claro. Si no estás en Corea del Norte o Corea del Sur, uno no existe. Bueno, claro. Y hay muchos que están aspirando a que eso ocurra acá también. Y lamentablemente está comenzando a ocurrir. Yo comienzo a olfatear ese tipo de cosas que nos va a hacer mucho mal, nos hace mucho mal como sociedad. Sí, pues lo primero que atacan son los valores republicanos, que son un capital nuestro. Claro, entonces vos fíjate que el otro día fui a almorzar con dos grandes amigos, que nos juntamos así, digamos, habitualmente, digamos, cada 3, 4 meses, con Claudio Invernici y con Pedro Crivari, ¿no? Fue un almuerzo que casi es una cena, porque empezamos a 18 horas hablando. Sí, 18 horas hablando, contando cosas, bueno, hablando de la vida y más allá de la vida, de lo que pasa. Y parecíamos el método Kominsky, una cosa así. Yo con Claudio embromábamos eso. Y entonces advertimos ese es el tema de la desaparición del centro, de la racionalidad, porque además somos tres personas que venimos más o menos de un mismo lugar, que hemos pasado por muchas cosas. Ellos dos estuvieron presos, yo no, pero bueno, tenemos una misma sensibilidad de cómo llegamos a empezar a ver otro tipo de cosas. Y claro, hay valores que vos lo tenés que mantener, el valor de la ética, de la solidaridad, etcétera, Del respeto al otro. El respeto al otro, pero no masacrar al otro. Y acá está ocurriendo, como ocurrió ahora, y que me ha dado muchísima pena, por más que yo no soy futbolero, ni mucho menos, pero el caso de lo que ocurrió alrededor del cuerpo técnico de la selección, con respecto a Tavares. Es decir, hay como una exacerbación de todo que le hace mucho mal a la sociedad. Y en la cultura, ni que hablar que ocurra, ¿no? Sí, yo creo que de momento en Uruguay el problema está en Twitter, básicamente. Sí, es ese mundo de Twitter, pero viste que... Donde Gustavo Salle tiene 70.000 seguidores, pero cuando hace un acto llevan 15. Claro. Esa es una cosa que yo le decía a Marianela, porque ella se ponía muy nerviosa cuando estábamos en medio del juicio de amparo, y me decía, pero mira lo que dicen en las redes. Y le digo, mira, una cosa es la manifestación en las redes, que es tranquilo, gratuita sentado. Y anónima. Viste, estás tranquilo sentado en tu casa, si hace frío estás con calorcito, si hace calor estás con aire acondicionado y haciendo clic. Eso no es nada, porque después no ocurría nada. O sea, no iban, tú pensabas que podían llegar a ir masas de gente a abuchear a Marianela y a abuchearnos a nosotros. En verdad, no había nada, no hubo nada de eso. Yo fui. No, pero por eso digo, pero digo en las instancias judiciales. Ni siquiera Salle, que fue cuando aquella que le hicieron una emboscada a Gerardo Sotelo. En lo del pase verde. Que llevó 20 o 25 personas. Sí. No había ni esos estaban, o sea, no había nadie. No había nada. Pero esta era otra caracterización, digamos, que es llamativo, muy llamativo. Sí, porque además hablando de este tema, las negociaciones con las abogadas
habían comenzado en enero, febrero conmigo. Es decir, una de las abogadas se me presentó, me escribió un mensaje por Twitter diciéndome, yo soy fulana de tal, porque en esa oportunidad, la obra estuvo 4 veces por salir. ¿Abogada de quién? Abogada de la familia de Aldana Bonsignore. Por el presunto tema de que estaban revictimizando a la chica muerta. Exactamente. Sin que alguien me explique cómo se puede revictimizar a alguien que ya falleció, ¿no? Digo, no, quiero decir, está el honor y está eso, pero... Está toda una cantidad de cosas... pero el concepto de revictimización es para los vivos y, bueno, vamos a no abusar del sentido de la palabra. Y además, claro, bastardear... La chica que hoy se está cuidando, la que está declarando en este momento, por Zoom o por una plataforma electrónica, separada, con todos los cuidados, esa está siendo protegida, por ser supuesto. revictimizada. Y es más, la audiencia con ella se ha postergado en el tiempo porque es una chica con una fragilidad emocional muy grande que se ha visto en medio de este tema que ha sido un infierno para ella, aparte. Por supuesto, y que no tiene la capacidad de poder aprender todo lo que está ocurriendo y saber cómo moverse y todo eso, y ha tenido que ser cuidada por la unidad de víctimas, que además cumple un papel muy importante, la unidad de víctimas de Fiscalía, para que justamente no explote, digamos. Claro. De hecho, la chica ha estado internada en los días previos a todo esto. Es decir, es una situación de una fragilidad muy grande, donde hay intereses también muy grandes, ¿no? Pero bueno, así estamos. Sí, tú decías recién que la obra solo se dio 4 veces, una obra... 10 veces. 10 veces, perdón, sí. Pero... Con aforo. Con aforo del 30 aparte, no con el aforo de ahora. Mínimo eran menos de 80 personas por función. En o sea, menos de 800 personas. Con una apuesta realmente impresionante, con un dispositivo escénico que se inundaba. Exacto. Porque uno de los... Marianela lo contó aquí, de las imágenes disparadoras de esta obra fue la idea del cadáver de Aldana en el río, ¿no? En el medio del flujo de agua. Sí. Y... Bueno, ese fue uno de los cuestionamientos que se hizo, por ejemplo, porque en uno de los afiches aparecía Sofía Lara, que es quien representaba a todas las víctimas, sí. Pero que había una foto que aparecía que estaba en ese dispositivo debajo del agua. La diferencia está que Sofía Lara estaba viva. No, y está trabajando. Y está trabajando. Y entonces no era tampoco una obra de teatro sobre Aldana Bonsignore. No se la nombra una sola vez. No se la nombra en ninguna parte, en ningún momento. No. Se alude a todo lo que ocurrió porque Marianela, ella trabaja muy sobre lo caliente, digamos. Sí, ella pone el cuerpo de los actores en peligro. Y todo eso. Pero digo, cuando surge el tema de la prohibición, una prohibición sobre algo que no se había visto, que no se conocía, es una cosa increíble. Bien de esta época de Twitter, ¿no? La cancelación. La cancelación. Ella introduce esa temática dentro de la obra, ¿no? Y cuando nos exigen ante la justicia que querían ver el texto, yo decía, ¿qué texto? ¿El primero que se escribió o este que se va a hacer o el que se va a hacer cuando se levante la obra? Porque fue cambiando. Pero aparte, no solamente que el texto evoluciona porque la apuesta lo demanda, sino que el teatro no es el guión. Claro. Sin los cuerpos ahí... Sí, no, claro. Sí, el teatro es ese momento. El trabajo de los 3 era soberbio, pero Sofía Lara tiene una exigencia física tremenda. Pero si hay alguien que está expuesto en todas las miserias humanas, es Álvaro Armando Ugón, que está expuesto al escarnio y al odio del espectador. Exactamente. Porque además uno se termina convenciendo de que él es el personaje. Sí. Y pues es un actor impresionante, no lo vamos a descubrir ahora, Álvaro Armando Ugón. Claro. Pero nadie pensó que esos actores están ahí valientemente denunciando algo y no victimizándose, son actores. No, y no solamente eso, sino que además uno sabe lo que fue el proceso de ellos. Yo en verdad vi dos ensayos, uno al principio y otro fue el ensayo técnico el día anterior a la... El ensayo general. El ensayo general, el día anterior al estreno.
aún con la incertidumbre si se hacía o no, es decir, que estábamos con eso. Y el cambio notorio, incluso yo le comentaba a Marianela cuando vi la primera vez, yo le decía, ¿sabes qué me falta todavía? Que yo tengo que odiarlo a Álvaro. Claro. Yo no lo odiaba a Álvaro, ¿no? Y cómo fue evolucionando. Yo tuve conversaciones después en algunos momentos con él. Hay un monólogo que es esencial para odiarlo, que es cuando él justifica moralmente su feminismo. Claro, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Ese es Mira qué interesante esto, porque el trabajo mío, que vos decís de investigación, en verdad, bueno, era aportar todos los datos y todo lo que tuviera que ver con la Operación Océano a nivel judicial, de investigación, etc. Pero para mí, creo que lo fundamental fue haber acercado a Marianela al mundo ese que ella no accedía, es decir, reunirnos con los policías que investigaron, reunirnos con el fiscal de corte, reunirnos con la unidad de víctimas, reunirnos con Darmiña Viera, reunirnos con los abogados de quienes están imputados, reunirnos con las víctimas. Con la materialidad del proceso. Claro, con todo eso. Y a partir de ahí, en todo eso también empezaron a caerse los prejuicios que teníamos todos. Los policías, por ejemplo, cuando nos reunimos allí en Interpol, nos recibieron en una mesa 8 o 10 policías y Marianela me dice por lo bajo, dice, acá hay testosterona de sobra. O sea, y ella salió de esa reunión. Bien comentario, Marianela. Claro, pero salió de esa reunión diciendo, esto se me cayó todo, todos los prejuicios que uno tenía respecto a la policía, porque vos veías, sentías y hablabas con estos policías, que eran empáticos con la situación. O sea, no era un apriete, era realmente gente que quería contar exacto. lo que estaba. Por más que alguno de ellos que estaba allí fue uno de los que en la vida real, digamos, fue el que robó una prueba, porque robaron una prueba. Eso sí quedó consignado en la obra. Sí, claro. La falta de alguna... Faltó como es una prueba. Bueno, pero había como ese elemento. Cuando nos reunimos con el fiscal de corte, hay una frase que está en la obra, cuando dice, Manet dice, en esta fiscalía ahora ya no hay olor a aftershave, sino a perfume francés. Esa es una frase textual, SIC, del fiscal Jorge Díaz. Claro. Manet Pérez, que hacía de la fiscal, no Darmiña Viera, pero... Claro, pero también hacía de un amigo, ella se desdoblaba también. Es que es una actriz impresionante. Impresionante, sí. Antonio, se nos fue el primer bloque. Bueno. Enseguida volvemos, ¿sí? Dale. Nos resistimos a la nada dentro de un rato con Antonio Ladra. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa, desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía.
Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos resistiéndonos a la nada con el periodista Antonio Ladra. Antonio, vamos al otro gran tema que me llamó la atención, tu nuevo libro. Tú hace bastante tiempo que estás investigando sobre el tema de los narcos en Uruguay. Sí, bueno, ahí tenés los dos libros que he sacado. Uno, el primero, Narcos en el Uruguay. Descontinuado. Discontinuado. Sí, en el año 2014. Y este es el último que saqué ahora, Uruguay en la mira del narco. Sí, aquel está agotado, Narcos en el Uruguay, y no lo han repuesto. Pero que, digamos, los dos se complementan de alguna manera. ¿Cuánto nos deterioramos entre los dos libros? Mucho, y no solamente Uruguay, sino la región se ha deteriorado. Pero aquel libro es el primero. Lo que hablaba era de los narcos uruguayos específicamente, los señores uruguayos que habían logrado trascender la frontera chica. Habían logrado comenzar a colocar desde sus lugares estupefacientes, cocaína, en el viejo mundo, en grandes cantidades. Y soja. Eso fue después. Estoy hablando de Lilo Martínez, que fue un capo narco de primera generación. De los primeros, cuando digo primera generación, porque en general el narcotráfico, las rutas de narcotráfico eran las rutas que utilizaban los contrabandistas. Y Lilo Martínez era un contrabandista. Hasta que un día se dio cuenta que era más redituable pasar un alijo de cocaína que botellas de whisky. Claro. Entonces se dedicó a eso. Y se convirtió en un capo narco en Carmelo, donde tenía una influencia y un poder muy grande. Donde en su momento había un tema con dinero que entraba y salía. De todo. Estuvo entreverado por todos lados eso. Terminó asesinado, como ocurre generalmente con todos los narcotraficantes grandes. Son muy pocos los que logran trascender más allá de los 40, 45 años, los 35. Chapo Guzmán, digamos. Claro, quedan ahí. Después el otro es Omar Clavijo, que fue un hombre afincado en Maldonado, que fue el que inauguró, y aún hoy se siguen utilizando las rutas aéreas para el transporte de marihuana, la marihuana prensada que venía de Paraguay acá a Uruguay. También fue asesinado en Paraguay por sus propios socios, cuando estaba ya investigando, experimentando la forma de pasar cocaína. O sea, el prensado paraguayo, que ya parece un producto anacrónico hoy en día. Totalmente anacrónico. Ese mercado del prensado paraguayo de marihuana fue, yo no diría robado, pero bueno, cambió ahora por el producto legal que como todo producto legal tiene mejor calidad, más controles. Exacto, todo eso. Igual se sigue como sigue pasando algo de prensado paraguayo acá en Uruguay a sectores, digamos, que siguen consumiendo. En Estados Unidos al prensado se le dice hierba zorrillo por lo mal que huele. Por el olor. Por el olor. Porque cuando se le dice el prensado es porque ahí entra de todo. Claro, sí. Va de todo. Y el tercero fue el Washington Bocha Risotto, también un hombre del barrio Palermo, empresario de la noche, empresario de fútbol. Qué curioso con esos entornos que... Bueno, prejuzgando, ¿no? Prejuzgando, quizás. Bueno, también fue asesinado inauguró de alguna manera lo que se llamó luego los ajustes de cuentas por sicarios. Bueno, de eso se había hablado mucho
al inicio del primer mandato de Tabaré Vázquez, el jefe de policía del momento dijo que lo único que faltaba era que se juntaran la oferta y la demanda para el sicariato. Claro, eso, el primero que lo dijo fue el fiscal Jorge Díaz y Julio Guarteche. Guarteche, ahí está. Julio Guarteche fue el que dijo que eso es lo que va a ocurrir. Es más, yo tenía un programa en Canal 12, Código País, y en el año 2007, fíjate que lo de Bocha Risotto fue en el año 2012. En el año 2007 estábamos en la sala de maquillaje, que es, digamos, como el lugar donde se habla libremente, o sea, y allí Guarteche nos comentó, ese día lo íbamos a entrevistar justamente a Guarteche y a la Llera porque se había logrado frenar la instalación de la rama narcotraficante de la FARC acá en Uruguay. Así, para empezar a ver, y eso es lo que está acá en que no era la oficina de Envigado. No, la rama de la FARC, de las propias FARC. De las propias FARC. Habían comprado una estancia en Salto, tenían un lugar para aterrizaje, habían instalado unas factorías para procesar fruta. Donde iba otra frula, ¿no? Bueno, y entonces cuando estábamos allí, Guarteche me dice, ¿sabes qué? Esto es importante, pero a mí lo que me está preocupando, o lo que nos está preocupando, es la cantidad de jóvenes, de adolescentes, que aparecen en el Hospital Maciel, en la Capitán Tula, en el Coordinado del Cerro, con balazos en las piernas. Y se niegan a denunciar. Y cuando le preguntás, dicen, no, iba caminando y de repente sentí un dolor. Sentí un balazo, pero no sé qué fue esto, ¿no? Dice, eso son advertencias. Dice, el problema es cuando levantan el arma unos centímetros y las balas empiezan a estar arriba de la cintura y ahí comienzan a ser letales. Y eso fue lo que ocurrió y lo que ocurre cuando, lo digo con pesar, pero no alegremente lo decimos, pero como al pasar siempre lo decimos, hubo un ajuste de cuentas. Vos mirás en la televisión, en los informativos, escuchás la radio. Sí, con la cotidianeidad de algo que pasa seguido. Claro, empieza a pasar. La primera vez te llama la atención, la segunda, bueno, la tercera ya, otro más, ya está. No pasa nada. Y después llegamos a otra instancia, ¿cuál es? Se están matando entre ellos. A mí no me va a pasar, hasta que empieza a pasar también de Avenida Italia para acá. Hasta que uno tiene algo que les interesa a ellos. No, o si no, ocurren desgracias, ¿no? Si mataron a uno que está contado también en el libro, mataron a un chico de esto por un ajuste de cuentas, en una de esas guerras de bandas que hubo por el control de barrio 40 semanas, pero lo mataron en Avenida Italia y propios, en la parada, cuando se bajaba del ómnibus, a las 3 de la tarde, donde había 30 personas en la parada, podría haber habido una desgracia. Bueno, la hubo. De casualidad no la hubo, pero la hubo. No la hubo, lo mataron a él. No, una desgracia fuera de la guerra esa. Entiendo, pero ¿cómo hemos naturalizado que no nos parece que lo mataran a él fuera una desgracia? Claro, no, por supuesto. Y después, en esa misma causa, digamos, de esa guerra de bandas, la hija de una dirigente del Zunca, de la construcción, que salió por primera vez, salió esa noche con uno de los jóvenes, fue asesinada por error. Y su cuerpo calcinado, lo mataron al chico con el que salió por primera vez, al amigo y a ella. Bueno, pero en el Cerrito de la Victoria murieron niños pequeños por balas perdidas. Bueno, eso también. Digo, entonces, a eso es lo que voy. Digo, pueden ocurrir, eso que dicen, se matan entre ellos, se caen en su propio peso. O sea, tenemos que involucrarnos como sociedad también, ¿no? Y ese era una de las cosas que justamente decía Guarteche también, que era la lucha contra la inseguridad, o el tema de la inseguridad, no es solamente de la policía. Es de la policía, sí, la tarea represiva, pero también tiene que ver lo que hace el MIDES, lo que hace el sistema educativo, lo que hace el Ministerio de Salud Pública, lo que hacen las intendencias. Es que el Estado no puede tener como única política la represión de la policía. Claro, entonces, pero que todos tienen que confluir hacia un mismo momento. Si vos en un barrio
tenés grupos que no dejan entrar a la policía, como ocurre, o sea, o que se le hace difícil. Bueno, los Palomares, ¿no? Sí, en el barrio Marcón. Fíjate, ahora en estos días, hace una semana, empezó a volver a pasar por el Marconi el ómnibus, creo que es el 405, que no pasaba. Pero ¿a quién afecta allí? Afecta a la gente que no tiene nada que ver con los que no tienen nada que ver, al trabajador, el que necesita el ómnibus para trasladarse. Pero como no dejan entrar el ómnibus, no dejan entrar el taxi, no dejan entrar el que lleva la ambulancia, el que lleva la garrafa, el que lleva el pan, etcétera, etcétera. Entonces la afectación es muy grande. Y eso le da más poder todavía a los narcos. Por supuesto. Entonces, en el segundo libro lo que tengo es, sobre todo, el trabajo es la gestión de Julio Guarteche, que se cruzó justamente con esa ofensiva de grandes carteles del narcotráfico internacionales que se quisieron instalar acá y que no se instalaron. Por ejemplo, lo que te decía, la rama del narcotráfico de la FARC. ¿Qué está pasando ahora en San Carlos? Bueno, es un caso como es también de guerra de bandas entre ellos, entre dos facciones, por el control de la zona, una zona que logísticamente es muy, muy importante. San Carlos, departamento de Maldonado, Temporada, lugares de pasaje, nudo como es Es un cartel brasilero el que está tratando de instalarse ahí. Bueno, en verdad la guerra que se desató fue entre dos bandas locales que recibían insumos de Brasil, pero no un cartel brasilero. Acá el cartel brasilero, o digamos la organización que se ha querido instalar, o que se ha detectado algunos elementos, ha sido en Rivera, son lo del Primero Comando, que es una organización, el PCC, es una organización que creció en las cárceles brasileñas, Carandiru, por ejemplo, está en la película además, y que tienen algunos satélites, digamos, algunas bandas satélites, uno llama Balanacara y otro llama Los Hermanos, que han actuado en la zona de Rivera. E incluso en la zona fronteriza hubo en algún momento, en los años pasados, hubo una alerta de que ocurriera alguna acción importante del PCC en Tacuarembó, donde hay un centro logístico de Prosegur, similar al que ocurrió en Paraguay. En Paraguay atacaron durante horas un centro logístico de Prosegur y se llevaron la caja, o sea, la bóveda. Claro. Y acá podría ocurrir. En Paraguay lo pudieron hacer, acá en Uruguay también lo podían haber hecho, no ocurrió. ¿Era la gestión de Guarteche todavía? No, Guarteche ya había fallecido, pero fue en el gobierno pasado. Pero igual a mí lo llamativo y lo que yo lo que intento demostrar es que hubo durante la gestión de Guarteche, durante la gestión del gobierno de los gobiernos de izquierda, pero antes hubo te voy a decir más, desde el gobierno de la calle Herrera, con Juan Andrés Ramírez, ministro de Interior, se crea un equipo y convoca a un policía, a Roberto Rivero, y él convoca a su vez para crear un equipo especial para los casos importantes. Y convoca a Guarteche, convoca a La Llera, convoca a otros policías jóvenes que comienzan... Sí, La Llera en aquella época debía ser... Y Guarteche también, tipos jóvenes, que comienzan a trabajar. Después viene la campaña electoral y eso desaparece. Pero Julio María Sanguinetti, en su segundo gobierno, porque es el que gana la elección, llama a Rivero y Rivero introduce nuevas formas de combate al narcotráfico, tecnología, contactos con las agencias internacionales, es decir, que sepan que existe este problema. En aquel momento se hacía mucho hincapié mediático en las famosas quemas de las requisas. Bueno, sí, eso es una de las cosas. Y quizás, fíjate que después vino el gobierno de Jorge Valle, ahí se introduce la política en el medio, quitan a Rivero del medio, pero se mantiene la estructura esa con Guarteche. Y después vienen los gobiernos de izquierda y se mantiene la misma estructura. Y en este gobierno toda esa sabiduría acumulada
se quitó. Sacaron a todos. Yo no quiero usar la palabra purga, pero como que hubo un borrón y cuenta nueva demasiado fuerte en la policía, ¿no? Sí, yo creo que hubo una percepción equivocada de parte de lo que fue el ministro Larrañaga, pensando que todos eran frente amplistas. Y en verdad, la historia está demostrando que no lo eran. Claro. El propio Roberto Rivero, que fue el creador de este equipo, de esta forma de trabajo, que era necesario perfeccionarla, sin duda, por supuesto. Pero primero es necesario tenerla. Pero tenía un programa. Roberto Rivero fue para estas elecciones fue asesor de Talvi y es de origen colorado. Y Guarteche, cuando lo nombran director nacional de policía, cuando lo convoca Jorge Vázquez y lo convoca Bonomi, y le dicen, miren, lo vamos a nombrar director de policía, que es el cargo más alto que puede aspirar un policía, pero es un cargo de confianza. Él le dice, mire, yo tengo que hacerle 2 advertencias. Le agradezco, pero tengo que hacer 2 advertencias. 1, soy mormón. 2, nunca los voté ni los voy a votar. Y la respuesta fue que llegó a ser director general nacional de la policía. O sea, lo que se le planteó es decir, no, mire, nosotros tenemos desde la cabeza política tareas para hacer. No me importa si usted es mormón, o judío, o católico, o protestante. Lo que me interesa es su gestión profesional. Claro, lo que pasa es que este gobierno se perdió la oportunidad de que eso fuera una política de Estado. Que la fue durante mucho tiempo, ¿te das cuenta? Más de 20 años. Desde el finales del gobierno de Lacalle hasta el final del gobierno de Tabaré Vázquez, del segundo gobierno de Tabaré Vázquez. Sí. Más todavía, 25 años, más de 25 años. Sí, una pregunta, Antonio. Durante el gobierno de Jorge Valle, sin que fuera algo que hizo él, el elemento más disruptivo fue la llegada de la pasta base. Exacto. ¿Qué fue algo similar que haya pasado en los últimos tiempos, de repente, la aparición del sicariato, quizás? Bueno, claro. Lo que pasa es que la pasta base es uno de los grandes problemas que se generó en la región. Pero además, la aparición de la pasta base tiene que ver también la respuesta de por qué apareció la pasta base, porque hay un tema geopolítico de interés de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema que es el principal consumidor, tiene la mayor cantidad de consumidores de cocaína o de sustancias en el mundo. En Sudamérica, en Colombia, y después empezó a crecer en Perú, en Ecuador y en Bolivia, se planta coca, y se produce cocaína. El 70% de la cocaína que se produce en el mundo la produce Colombia. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Dijo, atacó la factoría. Ataquemos a Colombia. Vamos a darle a Colombia todo, es decir, ocuparon. Ya tenía un problema Colombia con la mitad de su territorio, gran parte de su territorio estaba en manos de la FARC, por ejemplo, que a su vez entraron en el negocio. Y entonces ahí Estados Unidos puso miles de millones de dólares, billones de dólares en lo que se llamó el Plan Colombia. Y eso provocó lo que se llamó también el efecto cucaracha. Tú apretas acá y todos salen corriendo para otros lados. ¿Y para dónde vinieron? ¿Para acá? Vinieron para acá. Claro, pero aparte, en vez de exportar cocaína, empezaron a exportar materias intermedias. Claro. Y simultáneamente comenzaron a prohibir o a cortar el ingreso de los precursores químicos, que antes se concentraban allí. Entonces empezaron a haber precursores químicos también en Argentina, en Uruguay. Bueno, Argentina era famoso que producía pseudoefedrina como para llenar 3 veces el planeta con los resfriados que tenía. Claro. Y eso generó una reacción en Uruguay cuando se empezó a declarar los precursores de manera 100%. ¿verdad? Claro, entonces vos fíjate que todo eso impactó acá. Entonces, claro, la pasta base está en la mitad del camino
del refinado. Claro. ¿No? Entonces, no es tan caro como mover hojas, claro, pero todavía no es la coca. Pero todavía pura. no es la coca. Entonces le falta un proceso, le falta uno o varios procesos para llegar a la refinación total. Pero a su vez, en medio de todo eso, también hay porque esto funciona como una economía, ¿no? Hay una crisis en el año 2000, 2008, una crisis regional, el precio del dólar, y eso afectó también el mercado. Entonces los narcos necesitaron tener dinero rápido, y entonces dijeron, vamos a liberar la pasta base, y encontraron el campo fértil. Pasta base en Uruguay, Paco en Argentina. Paco en Argentina, también en Brasil, o sea, entró todo eso así, como un taponazo. Y eso provocó un problema social muy grande, porque ¿qué pasa? La pasta base es muy barata, sí, pero muy adictiva y deteriora mucho al consumidor. Sí, entonces es una tras de otra. Es como la metanfetamina en Estados Unidos. Exactamente. Es un producto que deteriora mucho al que la consume. Entonces, claro, eso deterioró mucho a la juventud, ¿no? Socialmente, claro. ¿no? Entonces, y a la de menor recurso. Y de menor recursos. Entonces, ese fue un impacto muy grande, que es adjudicable justamente a todo eso que te hablaba recién. Antonio, se nos fue el rato, quedan muchísimas cosas para hablar, así que si aceptaste vamos a convocar en otro momento a otra charla. Órdenes, sí, muchas gracias. Enseguida volvemos con más charlas de mentes. Dicen que los 40 son los nuevos 30. Dicen que 20 años no es nada. Y dicen que 10 es la mitad. También dicen que Fer Díaz y el Pote se arremangaron las chumbas y armaron Stand Up más 40. Un show de comedia apto para todo público. Sala Under Movie. Jueves 28 de octubre, 20 y 30 horas. Stand Up más 40. Pote, Fer Díaz. Dirección Ernesto Muniz. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960. zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. El próximo 28 de noviembre se celebran las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Para seguir teniendo voz, los jubilados y pensionistas votamos la lista de ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
entran en 280 caracteres. Hay quien dice que la filosofía se destaca más por su capacidad de hacer preguntas que de generar respuestas. Es mentira. La filosofía tiene el deber de obtener respuestas acerca de las preguntas que plantea. Las respuestas no son únicas. Las preguntas pueden ser y deben ser tan diversas como las personas que están tratando de responderlas, pero son esenciales. Lamentablemente hoy tengo más preguntas que respuestas. Hoy hemos hablado de temas muy duros con nuestro entrevistado, Antonio Ladra. Hablamos de la Operación Océano, que implicaba hablar de pedofilia, que implicaba hablar de abuso de menores. Hablamos de narcotráfico, lo que implica hablar de violencia, de asesinato y de la degradación de la vida humana. Las preguntas que traigo son: ¿cómo es que se llega a este estado? ¿Qué pasa con las políticas que siempre plantean que esto debe impedirse y nunca lo logran? Año a año nos vemos involucrados cada vez en mayor violencia. Hace años el inspector Guartechi y el fiscal Jorge Díaz, como nos dijo nuestro entrevistado, habían planteado que lo único que faltaba para que en Uruguay tuviéramos sicariato fuera que se juntara la oferta con la demanda, y hoy tenemos sicariato. Hoy tenemos, mientras estamos grabando este programa, a los inculpados de la Operación Océano declarando, y a la primera víctima, la que acusó, también declarando con todas las protecciones del caso. ¿Qué tienen que hacer los políticos, que son quienes están a cargo de todo esto, para ayudarnos a no vivir en esta situación? Por un lado están los derechos humanos, ¿sí? Deben ser considerados los derechos humanos. ¿Pero cuáles derechos humanos? ¿Los derechos de la gente bien, como dice la derecha? ¿O debemos cuidar absolutamente a todo el mundo, víctimas y victimarios en sus derechos, como plantea la izquierda? ¿Hasta dónde? Ese es un límite que nos debemos un debate serio sobre cuál es el límite. ¿Hasta dónde debemos proteger los derechos humanos de las personas que han cometido delitos? Porque, entendámoslo, una persona que comete una rapiña solamente cometió una rapiña. No podemos meterla en una cárcel que es un infierno dantesco para que termine su vida como pasó hace pocas semanas con un individuo que había sido secuestrado dentro de la cárcel y sometido a torturas, violaciones y todo tipo de degradación de su dignidad humana. Eso no puede ocurrir, ¿sí? Pero esa es una dicotomía que tenemos que resolver. ¿Qué pasa con los temas de el sexo, la excesiva sexualización de nuestra sociedad, que la televisión, las redes sociales, los medios en general exacerban el sexo como factor de consumo y hacen que los adolescentes tengan una conducta hipersexualizada, y aún niños? Basta ver el consumo de redes como TikTok, que tienen niños muy pequeños, y podemos ver a pequeños de 2 o 3 años imitando bailes de alto contenido erótico que por supuesto fueron hechos por personas mayores. ¿Hasta dónde eso habilita a personas adultas con dinero y con poder a usufructuar la necesidad de ese mismo dinero que tienen chicas o chicos adolescentes que su personalidad es frágil? Hablamos de la obra Muñecas de Piel. Esa fragilidad, esa diferencia entre un cuerpo adulto y una mentalidad infantil que coexisten tanto en los adolescentes o en los adultos muy jóvenes, los hace requerir una protección extra. ¿Cómo se la vamos a proveer? Si los padres fallan, meramente porque estén distraídos, no porque estén ausentes, ¿el Estado puede fallar también? ¿Dónde vamos a poner esa otra diferencia? La obra lo plantea muy claramente. El pedófilo, defendiéndose y hizo color de ser feminista, dice: pero ¿cómo puede ser que si esa chica cumple años sea un delito a las 11:30 de la noche y a las 2:05 de la mañana no? ¿Cómo puede ocurrir que ese mero transcurso de un día para el otro cambie lo que era un delito a lo que no lo es? Y bueno, es la ley, dura lex sed lex, o sea, la ley debe ser cumplida y en algún punto hay que poner el límite legal. Pero de todas maneras, lo que es moral no cambia por ser la ley.
Una persona a los 18 años podrá ser capaz de dar consentimiento legal. Eso no hace que sea moral que una persona de 70 pague por tener sexo con alguien que tiene 18 años recién cumplidos, o 17, o 25. Hay que ver, cada individuo es único. Y ese es otro tema. No podemos seguir pensando que esto es un problema de masas, de grupos. Esto es un problema de individuos desprotegidos. ¿Y cómo vamos a hacer para que los individuos más desprotegidos de nuestra sociedad dejen de estarlo? Es el otro debate que tenemos que darnos en la sociedad. ¿Hasta dónde vamos a permitir que estas cosas sigan pasando? Lamentablemente, no tengo respuesta para eso. El domingo que viene, en Charlas de Mentes, nos seguimos resistiendo a la nada.